Bien, para hablar de este tema contamos con tres grandes nombres de mujeres. Son auténticos referentes de la dirección y la gestión deportiva. Por un lado está Jimena Restrepo, es vicepresidenta de World Athletics, el órgano de gobierno del atletismo a nivel mundial. Además, es exatleta profesional, se convirtió en una de las figuras más destacadas del panorama hispanoamericano. Por otro lado tenemos a Celia Méndez, lleva vinculada al mundo del atletismo desde hace muchos años. En la actualidad es CEO delegada de European Athletics, la máxima institución que representa a las federaciones nacionales europeas de atletismo. Y también nos acompaña Bárbara Fuertes, está al frente de la Subdirección General de Deporte y Mujer del Consejo Superior de Deportes. Muchas gracias a las tres por acompañarnos. Bienvenidas. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un honor estar acá con ustedes. Qué maravilla contar con las tres. Creo que vamos a aprender mucho de vosotras. Os voy a ir lanzando algunas preguntas, pero hay, en primer lugar, algo que me gustaría como poner encima de la mesa, porque yo he contado un poquito quiénes sois, ¿no? Pero en primer lugar, y para poner a nuestros espectadores también en situación, me gustaría que nos hicierais un pequeño acercamiento, por un lado, a lo que es vuestra organización, cuál es su misión, cuáles son sus objetivos, y también cuál es vuestra labor dentro de ella, y si podéis, ¿cómo llegasteis hasta ese puesto, no? Empiezo contigo, Celia, si te parece. Muchas gracias. Además, gracias por la invitación a esta conferencia, que es extraordinaria por todas las intervenciones que he escuchado hasta ahora. Y de mi parte, bueno, yo, como me ha presentado, soy CEO delegada de la Asociación Europea de Atletismo, que es el organismo que gobierna el atletismo europeo y una de las 6 áreas de World Athletics, que es el organismo internacional. Nuestra misión es de desarrollar y promover el atletismo en todas sus formas, pista, ruta, marcha, campo a través, montaña, todas. Y además, y lo más importante, es de servir las federaciones miembros en su desarrollo también, organizando competiciones, actividades educativas, corporativas, para que se puedan desarrollar en las diferentes áreas. Y esto en una vertiente más de élite o de desarrollo. Además, el objetivo es de alentar la participación en el atletismo, promover la salud, bienestar, que es tan importante en la actualidad, con la práctica de nuestro deporte. Queremos que sea el atletismo, que sea el deporte de la vida de todos y que esté por todas las casas, por todas las pantallas, con la máxima visibilidad posible. Mis funciones en la europea son de trabajar en estrecha colaboración con el CEO de la organización, apoyarle en diferentes proyectos, operaciones o más de estrategia un poco, y también trabajar en diferentes áreas específicas como las candidaturas de eventos deportivos, corporativos, y una otra área también mucho en actualidad a la cual se da mucha importancia es la gobernanza. Entonces, en términos de funciones que tengo en la europea y la organización son estas. Para decir cómo llegué hasta esta posición, creo que ha sido una evolución muy progresiva, para mí al menos, porque he pasado en diferentes áreas del atletismo. Empecé hace 31 años como juez de atletismo. No fui un atleta como muchos que están hoy en cargos de liderazgo, pero y era un pasatiempo, un hobby, y tuve la suerte de poder hacer de eso mi profesión. Creo que la dedicación y la pasión por el deporte del atletismo ha sido fundamental, pero es verdad que he tenido también, afortunadamente, líderes en las organizaciones por las cuales pasé que acreditaran en las capacidades de mis capacidades, en las capacidades de una mujer o las capacidades de alguien, independientemente que sea un hombre o una mujer. Nunca tuvo como objetivo específico de llegar al liderazgo, por eso lo considero una escalera que subí muy naturalmente y estoy muy reconocida por la oportunidad. Pues enhorabuena por llegar, porque aunque a ti te pareciera algo natural, sabemos que es un reto, cada vez lo es menos,
pero sigue siendo un reto para las mujeres llegar a ese gran puesto de dirección. Quiero, Jimena, que nos cuentes, por un lado, qué es World Athletics, cuál es tu misión dentro y también un poco, pues lo mismo, ¿no? ¿Cómo conseguiste escalar esos peldaños hasta llegar a ese puesto de dirección? Creo que hay un problema con el sonido. Ya, perfecto. Creo ahora que ya. Se te escucha perfecto. Sí, estupendo. No te preocupes. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Es un honor para mí. Y para no alargarme mucho, yo creo que Celia ya resumió un poco también las funciones que yo tengo dentro de World Athletics. Ella lo habló a nivel europeo, a nivel de esa unidad, pero es también lo que nosotros tenemos que hacer en la World Athletics, pero a nivel mundial. Ella trabajará con las federaciones europeas, nosotros tenemos que trabajar con las federaciones del mundo, con todas ellas, con todas las áreas. También para nosotros como World Athletics es supremamente importante desarrollar el atletismo, acercar a la gente, es un poco lo que queremos hacer últimamente, sobre todo bajo el nuevo liderazgo que tenemos ahora de Sebastian Coe, el que el atletismo deje de ser un deporte solamente del estadio, solamente de la calle, en algunas pruebas y muy de elite. Queremos llegar a la gente, es el deporte que más se practica en el mundo y queremos a todas esas personas que corren, que les gusta, poder involucrarlas y acercarlas al atletismo y a la World Athletics. Eso es lo que estamos buscando ahora. Tenemos una muy buena elite, pero queremos que la gente común y corriente, la que está en la calle trotando, corriendo, sepa lo que es la World Athletics y también se involucre y nos acompañe en todo este desarrollo. También trabajando con jueces, con entrenadores, tenemos que buscar a todo ese desarrollo de la World Athletics y del atletismo en el mundo. Queremos que el atletismo realmente llegue y esté en el corazón de las personas que corren, que no porque yo corro, yo no sé qué pasa en una pista. Ojalá todo sea un complemento y todos estemos trabajando unidos porque el deporte sea un motor para algunos para la salud, otros para competir, otros para su trabajo, pero que realmente podamos llegar a las personas de una manera más eficiente y efectiva. Y en cuanto a cómo llegué, yo creo que Celia un poco como que podría haber hablado por mí también. No fue algo que yo me hubiera propuesto. A diferencia de Celia, yo sí fui atleta durante muchos años, pero el tema de la dirigencia se fue dando porque simplemente en el club donde yo entrenaba terminé de competir y me pidieron que entrara al directorio del club. Entonces empecé a ser directora de un club chiquito acá en Chile, y poco a poco fui escalando, después llegué a la federación, después a la asociación suramericana y finalmente de ahí fue cuando me ofrecieron presentarme como candidata para la World Athletics y lo tomé deportivamente. La verdad que nunca fue, wow, yo quiero ser vicepresidenta, sino que te parece, te gustaría. Dije, bueno, ¿por qué no? Y así fue que se dio, nunca fue algo con lo que yo soñé ni mucho menos, pero estoy muy honrada de haber llegado donde estoy y sobre todo de que hubiera habido tantas personas que confiaron en mí y votaron por mí, porque no es un puesto al que yo llegue porque yo quiera o por meritocracia solamente, sino que realmente necesito que gente confíe en mí y que crea que yo los puedo representar bien. Así que claro que un poquito esa es la historia. Qué bien. Y vamos a hablar también del Consejo Superior de Deportes, porque es verdad que mucha gente habrá oído hablar de ese consejo, pero a lo mejor mucha gente no sabe exactamente por qué es importante tener un Consejo Superior de Deportes en un país. ¿Cuál es tu labor dentro, Bárbara, en este caso? Y además tú en concreto te encargas de la parte de deporte y de mujer. Cuéntanos un poquito también cómo ha sido tu camino hasta llegar ahí y por qué es importante que exista un organismo como el vuestro. Pues sí, mira, realmente el Consejo Superior de Deportes tiene la particularidad de que es administración pública y entonces es un organismo autónomo que depende del Ministerio de Cultura y de Deporte actualmente y por tanto tiene, digamos, esa estructura de carácter público y de carácter administrativo que lo hace en ocasiones pues imprescindible, en otras ocasiones pues está limitado por elementos constitucionales o elementos competenciales, pero fundamentalmente el Consejo Superior de Deportes es el órgano que ejecuta las políticas públicas estatales a nivel de deporte. Como sabemos, aquí en España existe la distribución de competencias entre las comunidades autónomas y el Estado y el Consejo de Deportes es el máximo órgano ejecutor de la política pública del deporte. ¿Y cómo lo hace realmente? Pues a varios niveles.
El primer nivel sería, digamos, internacional, ¿no? Las relaciones internacionales estatales en el ámbito deportivo se ejercen a través del Consejo Superior de Deportes. Luego tiene unas competencias, digamos, directas que pues pueden ser, por ejemplo, la alta competición o las relaciones con otras políticas. En mi caso, por ejemplo, sería la política de igualdad, ¿no? Cómo relacionar esas políticas públicas diferentes en el ámbito del deporte. Y luego, además, cuando hablamos de políticas públicas, es muy importante que no es solamente el diseño, la implementación o la regulación, ¿no?, de una política pública, sino que realmente lo que interesa es que esa política pública cale a todos los niveles de la sociedad, en este caso a todos los niveles deportivos. Por ejemplo, la política de igualdad, ¿no?, que es en la que más trabajo. Cuando nosotros abordamos la importancia de una política de igualdad, realmente nos interesa que eso sea absorbido desde la escuela, desde el deporte de la escuela, los pequeños clubes, los grandes, los profesionales, los no profesionales, los locales, y de qué manera se puede lograr eso desde una institución como el Consejo Superior de Deportes. En algunos casos puede ser directa, pero contamos con la labor extraordinaria y una colaboración increíble de las federaciones deportivas españolas, en este caso. Realmente las federaciones deportivas son los brazos de un mismo cuerpo, ¿no? Y a través de ellos realmente objetivos que pueden transformar la sociedad y que pueden transformar el deporte, se puede llegar a todas esas cotas, deportivas y a todos los niveles. En el caso de la Subdirección de Mujer y Deporte, tengo que decir, primero de todo, que yo no me he dedicado al sector del deporte hasta hace relativamente poco. O sea, mi integración en el mundo del deporte es relativamente temprana y me he encontrado con un mundo apasionante, realmente estimulante y realmente un motor de cambio social, porque el deporte efectivamente es uno de los ámbitos que más llega a todos los hogares, a todas las dimensiones sociales, y me siento privilegiada. Lo que ocurre es que por mi condición de funcionaria, mi carrera ha sido más en la gestión administrativa, en otros ministerios, y tras 15 años pues encontré la oportunidad, se me dio la oportunidad de trabajar además con algo como el principio de igualdad, que es algo en lo que creo firmemente en todas las dimensiones de la vida, y además aplicado a un sector como es el deporte, que es un sector apasionante. Bueno, yo estoy segura, si algo he aprendido en este congreso es que al final todo sirve, ¿verdad? Y seguro que de aquella gestión hay mucho que aplicar a tu labor ahora mismo al frente de ese departamento. Es verdad que estos son vuestros casos concretos, pero me gustaría que pensáramos más a nivel global, ¿no? ¿Qué rol creéis que desempeña actualmente la mujer en la gestión del deporte a nivel nacional y a nivel internacional? Celia, por ejemplo. Bueno, ya vemos muchas mujeres involucradas en la gestión del deporte, en altos cargos, y creo que eso significa un cambio de mentalidad, y que es verdad que cabe hay que coger la oportunidad y seguir el ejemplo de otras mujeres en el liderazgo. A nivel nacional, si una mujer es reconocida a nivel nacional, mucho más fácilmente es identificada como una potencial líder en un cargo internacional. Entonces creo que el rol, además, es de coger las oportunidades que son dadas. Cabe mucho a todas las instituciones nacionales de incentivar y motivar y crear condiciones para que esas mujeres puedan acceder a estos cargos, y además el importante es que las mujeres que estén en estos cargos también lo incentiven, también motiven las otras mujeres y ayuden a que accedan a estas oportunidades también. Jimena, a la hora de hablar de deporte en general y de atletismo en concreto, nos lo decías antes, tú hablas con conocimiento de causa, fuiste atleta profesional. A la hora de hablar de liderazgo, también podemos pensar en ti, porque fuiste la primera colombiana en conseguir una medalla olímpica con tu bronce en los 400 aquí en nuestro país, en Barcelona 92.
se ha recorrido mucho camino desde entonces. No sé si tú dirías que hemos avanzado ya en términos de liderazgo femenino. ¿Nos queda mucho camino por recorrer? María, muchas gracias. Muy buena tu pregunta. Yo creo que sí, yo creo que he avanzado. Siento que en este momento, por experiencia propia, hablo por lo que me ha tocado vivir, estamos en el momento de la mujer. Yo creo que realmente ahora se están presentando oportunidades que no existían antes. Las mujeres se le están abriendo espacios y por lo mismo yo soy vicepresidenta de la World Athletics, porque se hizo obligatorio que hubiera una mujer dentro de esas posiciones de liderazgo y no fueran solamente hombres. Entonces, como estuvo esa obligatoriedad, yo pude llegar a la World Athletics a ser vicepresidenta. No podía haber 4 vicepresidentes que fueran hombres como había sido siempre. Entonces, siento que realmente las mujeres se les está empezando a abrir su espacio. Puede ser que algunas veces de manera obligatoria, que no es la que más me gusta, pero sí creo que es un inicio y que poco a poco, a medida que las mujeres vayamos avanzando y vayamos teniendo posiciones de mayor liderazgo, tal vez esa obligatoriedad pueda desaparecer porque se va a dar de una manera natural, pero sí siento que estamos en el momento de las mujeres, que estamos en el momento en que tenemos que demostrar lo que somos, se nos están dando las oportunidades y tenemos que aprovecharlas, prepararnos, ayudarnos entre nosotras, ser generosas. Creo que a las mujeres a veces nos falta un poco eso, de ser generosas con otras mujeres, abrirnos para que podamos llegar más arriba y realmente entre hombres y mujeres en conjunto, como habla Bárbara, somos iguales, con algunas diferencias obviamente que nos complementamos, pero pienso que en conjunto podemos hacer las cosas muchísimo mejor. Entonces, desde mi punto de vista, sí siento que se nos están dando muchas más oportunidades que hace poco, que hace 10 años o 15 años. Claro, veía a Bárbara asentir. Claro, en este país también tenemos ese gran debate de las cuotas que al final pues hay quien lo ve necesario, quien no, pero es verdad que llegará un día en que seguro que no lo es, pero a veces para que se dé esa normalidad de que haya mujeres también en esos cargos de dirección hay que pasar ese pequeño pasito de decir, bueno, que en un principio esté por ley, ¿no? Que sea así. Voy ahora contigo, Bárbara, pero le quería preguntar a Celia, porque nos has contado que ostentas este cargo de relevancia en European Athletics, la máxima institución del atletismo europeo, pero me gustaría saber por qué crees que es importante que el liderazgo de las mujeres no sea solo sobre la pista, que lo sea también, pues como decíamos ahora, ¿no? en la dirección y en la gestión deportiva. Bueno, porque es verdad que tenemos una igualdad en la pista en términos de números de atletas practicantes, mujeres y hombres, y que sería muy útil de tener una igualdad también a nivel de la representación, porque ¿quién mejor que las mujeres para conocer las necesidades en el deporte para las mujeres? Y si es posible que suban al podio con todas sus características de atleta, que son tan importantes, tienen también ciertamente las características para subir a un cargo de liderazgo. Es importante que la representación sea tanto al nivel de la pista como al nivel de todos los órganos más altos, consejo, ejecutivo, comisiones. En todas estos organismos están representadas también tanto mujeres como hombres. Y la Asociación Europea hace tiempo que lucha para que eso sea posible. Bárbara, estábamos comprobando con las compañeras de fuera cómo el papel de las instituciones, no solo de las deportivas, sino también de las gubernamentales, es fundamental en todos los países, al final, para este crecimiento del deporte femenino y del desarrollo de su liderazgo. ¿Cómo se puede apoyar en medidas concretas? Que al final es lo que nos hace ver, ¿no? ¿Por qué es importante una institución como el Consejo Superior de Deporte? ¿En qué se traslada después en medidas para que eso sea real? Vale, bueno, tenemos que partir de la idea de que si valores como la igualdad fueran algo natural, algo intrínseco en las organizaciones, en la sociedad, realmente muchas de estas medidas no harían falta. En la medida en la que
cualquiera de estas actuaciones tiene éxito es la capacidad que tiene para poder transformar esa conciencia social, esa actuación social, ¿no? Por eso estas medidas son interesantes. Entonces, pues bueno, hay varios niveles de medidas, digamos, grandes grupos de medidas. La Administración cuenta con dos medidas tradicionales, dos herramientas muy tradicionales y tremendamente efectivas. Una es la actividad subvencional y la segunda es la actividad regulatoria, ¿no? La regulación normativa. Entonces, a través de estas subvenciones podemos fomentar tanto la formación a todos los niveles, no solo formación deportiva, sino también en especialización relacionada con el deporte, en gestión deportiva. Se financia también la posibilidad de conciliación familiar y profesional en el mundo del deporte. A través de la regulación normativa también prevemos la profesionalización del deporte femenino para poder dotar de una carrera profesional ya desde las niñas, ¿no? Que darle la oportunidad a las niñas que les gusta un deporte, que lo practican y que tienen el deseo de dedicarse a ello, darles la oportunidad de hacer realmente una carrera. Digamos que eso se consigue a través de las subvenciones. Hay un segundo nivel, a mí me parece importantísimo. Si nosotros queremos implementar unas políticas públicas de igualdad en el deporte, las instituciones públicas tenemos que dar ejemplo y servir de motor del que tiren el resto de las instituciones, organizaciones involucradas. Eso es así. Por ejemplo, si a nosotros uno de los objetivos es que la mayor parte de las instituciones, federaciones, organizaciones cuenten con planes de igualdad en el deporte. Pues para ello nosotros debemos, como Consejo Superior de Deportes, dotarnos de nuestro propio plan de igualdad. De hecho, va a ser aprobado dentro de poco. Otro ejemplo, un objetivo que es la protección contra la violencia sexual en el deporte para niñas y niños, para nosotros es un objetivo fundamental. Entonces, si nosotros realmente queremos servir de ejemplo, tenemos que dotarnos de nuestro propio protocolo contra el abuso y el acoso para los centros de alto rendimiento que dependen del Consejo Superior de Deportes, y así lo hacemos. Si queremos también ver que la visibilidad y la igualdad en los puestos de dirección de la mujer sean una realidad, pues nosotros también tenemos que ser partícipes de esa política. De hecho, el Consejo Superior de Deportes está presidido por una mujer y en el número de subdirecciones que están ahora mismo en el Consejo Superior de Deportes, el 50% lo ostentan mujeres en ese sentido. Hay otro elemento importante y de medidas concretas, y también creo que es fundamental, y necesitamos la colaboración, no podemos trabajar solos a nivel público, necesitamos necesariamente trabajar de la mano del sector privado, del sector empresarial, del sector asociacional y, por supuesto, de la mano de las federaciones. Hay un programa que ha tenido muchísimo éxito en los últimos 5 años. Es el programa Universo Mujer, un acontecimiento de excepcional interés público, y para mí me parece la simbiosis clarísima de cómo se pueden aunar esfuerzos y sinergias entre sector público y sector privado. Ahí hay una donación que lo normal es que venga de alguna entidad empresarial que quiera apostar por el deporte practicado por mujeres, proyectos de mujer y deporte, y esa donación la recibe un promotor de un proyecto, un ejecutor, que es el que tiene la idea. Puede ser una federación en muchísimos casos o puede ser otra entidad privada. Y todo ello se regula con unos principios promocionales públicos a través del Consejo Superior de Deportes. Ese sería, desde luego, un ejemplo de cómo aunar esfuerzos. Pero voy más allá. La clave del deporte femenino, de la posición de la mujer en los ámbitos del deporte, requiere que sea interesante. El deporte femenino, el deporte practicado por mujeres, necesita ser atractivo para el sector privado. ¿Y para qué? Para hacerlo sostenible a largo plazo. Es decir, la idea no es que el deporte viva solo del mantenimiento a través de subvenciones, sino hacer que el deporte practicado por mujeres pueda ser visto interesante por la sociedad, generar esa visibilidad, generar ese interés en la sociedad, de manera que el propio sector privado vea interesante la inversión en ese deporte, con una rentabilidad y una sostenibilidad a largo plazo, ¿no? Y eso yo creo que además
fíjate, añadiría a todo esto, y por continuar, que si no nos vamos a dejar muchas cositas en el tintero. No, está fenomenal, ¿eh? Añadiría también que está muy bien que, y a lo mejor coincidís conmigo, que también haya mujeres en los cargos de dirección, porque esa sensibilidad para crear estas medidas es necesaria, ¿no? Y esa visión de qué necesitamos también las mujeres, en este caso las deportistas, pues es necesario que haya también mujeres que tengan esa otra visión. Vamos a continuar avanzando, si os parece, Jimena, porque te quería... estamos hablando de liderazgo y a menudo lo confundimos pues solo con conseguir logros, con victorias. Lo decíamos hoy también hablando en términos de inteligencia emocional. En este congreso hemos hablado también de resiliencia. Una buena líder puede serlo también por los valores que transmite, ¿no? ¿Se puede ser una líder por ser un ejemplo positivo para la sociedad? Como hablábamos de ti, ¿no? Esa primera mujer colombiana en conseguir... O sea, al final es un referente por muchas cosas, ¿no? Sí, por supuesto que sí, María. Yo creo que a mí la medalla olímpica me cambió la vida, se partió en dos, la Jimena más privada de la Jimena más pública, y también por eso mismo creo que uno también adquiere responsabilidades. Cuando uno es más privado, yo creo que uno tiene más libertad y uno puede hacer muchas más cosas, pero ya cuando entras en el ojo público, en mi opinión, por lo menos es como lo he vivido yo, siento que tengo una mayor responsabilidad, a pesar de que en Colombia ya la mayoría de la gente ya no se acuerda quién soy, pero igual sigo sintiendo que el hecho de que algunas personas me están mirando, trato de hacer las cosas lo mejor posible, tratar de realmente poder transmitir lo mejor de mí, los valores que se necesitan para poder seguir avanzando, para trabajar en equipo, para ayudarnos unos a otros. Eso es un poco lo que yo trato de hacer al sentirme un poco una persona más pública que lo que es cualquier persona en la calle, digamos. Creo que claro. Sí, es importante, que uno tiene una responsabilidad y la debe asumir. Uno como líder tiene que, si uno quiere ser un líder positivo, porque también uno puede querer ser otro tipo de líder, si uno quiere ser un líder positivo que mueva personas hacia objetivos loables y que nos ayuden a todos, creo que es importante preocuparse de eso y hacerlo lo mejor posible. Claro. Créeme que aunque a lo mejor algunas no recuerden el nombre, a las pioneras no se las olvida, aunque no sepamos sus nombres, son las que nos han abierto el camino. Estoy convencida de que habrá muchas atletas que sepan quién eres y si no, que sabrán que gracias a ti pues pudieron hacer muchas cosas que igual ni son conscientes. Celia, desde vuestra institución representáis a las Federaciones Nacionales Europeas de Atletismo, pero a nivel competitivo. No sé si identificas diferencias entre atletas de diferentes países a nivel de liderazgo, ¿no? Porque entiendo que en estos valores pues también hay mucho de cultural, lo hemos visto durante todas estas jornadas, de lo que aprendemos también de pequeños. ¿Tú percibes esas diferencias? Sí, creo que sí. Yo a un nivel europeo, seguro Jimena a un nivel mundial también, es que hay seguro diferencias entre países y no solo culturales, pero también sociales, porque esta cuestión del liderazgo está también relacionada con el rol de la mujer en la sociedad y eso sí también tiene un impacto. Y hay países donde es natural la igualdad y que haya muchas mujeres en el liderazgo o en cargos de topo, pero habrá otras donde menos. Pero cada vez más vemos que los países empiezan a promover esta igualdad, y además nosotros lo tenemos no solo como objetivo interno, como en nuestra Constitución también de promover esta igualdad y esta oportunidad en los cargos nacionales también a las mujeres de cada federación. Pero sí, seguro, son muchas las diferencias porque no solo a nivel competitivo, pero también al nivel del liderazgo. Bárbara, nos hablabas de tu cargo, en este caso, en 2006 el Consejo Superior de Deportes puso en marcha pues ese programa, ¿no?, en el que tú estás, Mujer y Deporte, desde el que se han estado pues estableciendo incentivos a las federaciones deportivas para que incluyan en su programación acciones que puedan promover la participación de las mujeres en las prácticas y en las direcciones deportivas. Y claro, se ha desarrollado un programa de promoción integral del deporte en el que se incorpora pues ese apartado específico de mujer y deporte. Yo creo que el compromiso de las instituciones en este sentido debe verse inevitablemente traducido en inversión. Por un lado, al final es el dinero lo que nos permite también a veces hacer cosas, la inversión, y también las políticas públicas como estas, ¿no?
Pues sí, efectivamente, realmente es lo que hablábamos antes, ¿no? En un mundo ideal no sería necesario invertir tanto esfuerzo público en que los principios de igualdad y los programas de mujer tuvieran esa realidad, pero la realidad es que todavía quedan muchos pasos por recorrer y como digo, ya no es solo un tema, no es solo un tema de inversión, que efectivamente la Subdirección de Mujer y Deporte se crea como un área, empieza como un área pequeñita para gestionar a nivel subvenciones y ha ido creciendo pues también a medida que ha ido creciendo la propia conciencia social sobre el principio de mujer. Entonces se han ido integrando acontecimientos de excepcional interés público, colaboración pública y estamos dando últimamente mucha importancia a la formación. Creemos que, bueno, a través de la formación, no solo de las enseñanzas deportivas o de las enseñanzas regladas deportivas o universitarias, sino también en especialización de otras profesiones vinculadas con el deporte, la gestión deportiva, la medicina deportiva, la psicología deportiva, la fisioterapia, también la formación de técnicas, árbitras, juezas, que consideramos que todavía hay un decalaje entre hombres y mujeres. Y vamos más allá, el propio principio de igualdad ya no aborda solamente la mujer, sino aborda otros conceptos como integración, discapacidad, inclusión, protección de menores. También la detección de talentos en niñas y en niños de cara a dar una vida profesional en el mundo del deporte desde edades muy tempranas. Bueno, como hemos visto, vosotras sois grandes ejemplos de liderazgo al más alto nivel. Además, sin duda, habéis roto barreras, sois todo un referente, como decía, sois pioneras en muchos aspectos, Jimena. Hablemos ahora de la cuestión, yo creo que más práctica de todas, ¿no? Lo decíamos, en este congreso queremos pensar cómo llegar a ser una líder. ¿Cuáles consideráis que son, por un lado, las habilidades, las destrezas que debe tener o que debe desarrollar una líder deportiva? Jimena, voy contigo. Ay, María, qué pregunta tan difícil. Porque realmente, como yo te decía, nunca fue algo que yo estuve buscando y que hubiera trabajado mucho. Yo creo que uno tiene que ser auténtico, uno tiene que ser el que es y sí tratar de ayudar a las demás personas, ponerse en los zapatos de la otra persona. La empatía siento que es muy importante, el velar porque todos estemos bien. Eso es lo que más me mueve a mí. A mí me encanta que a la gente le vaya bien, que la gente haga cosas, que la gente haga, y siento que eso es lo más importante. Hay espacio para todos. Entonces, yo creo que un líder tiene que hacerle entender a las otras personas de que siempre va a haber espacios para nosotros. Todos vinimos a este mundo con una tarea, con una función, y hay cosas para cada uno de nosotros y cosas maravillosas. Y yo como líder eso es lo que trato de transmitir, de que podemos lograr nuestro potencial si confiamos en nosotros, si somos auténticos y hacemos bien lo que nosotros sabemos hacer, lo mejor posible. En eso soy muy enfática, en la rigurosidad, en hacer las cosas bien, pero siempre tratando de ayudar a toda la comunidad, de que seamos un todo, que trabajemos bien por un bien mayor. Me quedo con ese concepto también de jugar en equipo, ¿no? Que al final es fundamental en el deporte. Celia, ¿qué otras habilidades añadirías tú? Bueno, la resiliencia de que nos ha hablado ayer doctora Rafaela Santos, que es muy importante en este cargo y por las mujeres especialmente. Concordo con Jimena, conocer las necesidades de los otros, de respetar las diferencias entre los otros y es importante de tener un conocimiento sobre todas las áreas que tocas, al menos en general, para poder comprender y responder a cada cuestión y también a cada necesidad de una forma diferente. Es aprender todos los días, estar abierto a aprender todos los días. Seguir en constante aprendizaje, lo decíamos también antes, ¿verdad, Bárbara? No sé si hay alguna habilidad que tú quieras añadir, que además desde tu experiencia también puedas aportar.
Pues estoy absolutamente de acuerdo con lo que han apuntado tanto Celia como Jimena, y sí que digo que básicamente, si tuviera que añadir algo, aparte de que creo que es una cuestión de sentido común muchas veces y sobre todo es de compromiso con la institución y las personas con las que trabajas, ¿no? Al final es un conjunto de habilidades y también donde incluye la formación y el aprendizaje y también la creación de oportunidades. Es importante tener la oportunidad de desarrollo de esas habilidades que todos tenemos como seres humanos y que nos van orientando hacia una ubicación profesional u otra. Esa generación de oportunidades es importante. No sé, Jimena, si opinas que la competición en este sentido puede jugar un papel importante en la construcción de ese potencial liderazgo. Yo creo que sí, María, de todas maneras. El rendimiento requiere muchas habilidades que también son muy útiles cuando uno pretende ser líder. Como habló Celia, la resiliencia. También creo que uno al entrenar se convierte en una persona disciplinada, una persona que es capaz de, a pesar del cansancio, seguir avanzando, a pesar de las dificultades, de las lesiones que aparecen en muchos momentos. Uno, como dice Celia, la resiliencia, ser capaz de seguir avanzando, a pesar de que hay momentos en los que uno realmente se siente que está en un pozo negro muy oscuro porque las cosas no funcionan y uno puede haber puesto lo mejor de sí y de todas maneras el resultado, llegas a la pista y no se da, sobre todo en un deporte como el atletismo, que es tan infame en eso, porque el cronómetro es implacable, o sea, corriste o no corriste y no hay a nadie a quien echarle la culpa. Entonces eso también a mí me gusta y me ha ayudado mucho en mi vida, y es haber sido siempre capaz de asumir responsabilidad de mis actos, de no echarle la culpa a nadie, no echarle la culpa al empedrado, sino que realmente las cosas pasan por mi responsabilidad, por algo que se salió de las manos, pero no buscar excusas para lo que uno no logra hacer, siempre enfrentarlas y tratar de seguir avanzando y salir de esos momentos difíciles de la mejor manera. Así que yo realmente creo que el atletismo para mí ha sido un camino que me ha llevado, que me ha traído muchas enseñanzas y que me ha ayudado a seguir avanzando en mi vida en otras áreas, de todas maneras. Hemos hablado mucho estas 2 jornadas de congreso de deporte, de atletismo. No sé si el liderazgo, igual que las disciplinas deportivas, vosotras que sois líderes, ¿creéis que se puede entrenar, Bárbara, el liderazgo? Yo creo que efectivamente todos tenemos unas habilidades, pero todas las habilidades que podemos tener nos pueden llevar a posiciones de liderazgo, eso está claro. Simplemente es una cuestión de esfuerzo, que en eso sí que está muy relacionado con la disciplina de la que hablaba Jimena en el deporte. Compromiso y no... Sí, pues yo creo que básicamente es eso, es disciplina, es compromiso, es conocerse a uno mismo desde la humildad, saber cuáles son los aspectos que podemos explotar y que podemos aportar a la organización en la que trabajamos y seguir desarrollándolos y conocer también cuáles son nuestras limitaciones y trabajar también para que esas limitaciones no supongan un obstáculo a la hora de primero del desarrollo personal humano y en segundo lugar de la labor profesional a la que queremos dedicarnos. Claro. Celia, yo preparando las ponencias leía tu currículum y sin duda tú eres líder por méritos propios como lo son las compañeras que nos acompañan, como lo son todas las que nos han acompañado hoy, pero ¿tú crees que también se puede entrenar esa otra parte del liderazgo? ¿Hay un margen para mejorar, para ser mejor líder a través del entrenamiento? Siempre. Creo que siempre. Y el día a día nos enseña muchísimo. Por eso decía que parte de las calidades o de las características de un líder es también de aprender todos los días. Y bueno, seguro, nosotros también pensamos al nivel de la Asociación Europea que es posible entrenar estas calidades porque tenemos algunos programas de mentores para líderes nacionales donde podrán pasar alguna experiencia. Yo creo que eso también es importante, es de coger la experiencia de los líderes que están ahí y tal vez sea la forma de practicar o de entrenar más, desarrollando, claro, todas las capacidades que habíamos dicho en la primera cuestión de cuáles son las cualidades importantes.
Es curioso, fijaos, porque muchas de las mujeres líderes más relevantes del mundo, de muchos aspectos de los ámbitos, ¿no?, de la cultura, de la política, practicaron deportes competitivos, casi todas deportes de equipo, y lo hicieron casi todas a un gran nivel. A ver si lo pronuncio bien, Nawal El Moutawakel es miembro del COI y practicó atletismo, pero es que Christine Lagarde, de la que nos hablaba Susana, directora del FMI, del Banco Europeo, practicó la natación sincronizada. Michelle Bachelet fue primera mujer presidente de Chile, practicó el voleibol. Condoleezza Rice, exsecretaria de Estado de Estados Unidos, patinaje artístico. Bueno, así podríamos seguir, una larga lista de grandes mujeres del mundo que practicaron algún deporte. No sé si es el propio deporte el que lleva valores fundamentales, ¿no? Lo hemos dicho, de liderazgo, sacrificio, perseverancia, resistencia, superación, ese trabajo en equipo, ese respeto de las normas. Hay mucho de liderazgo que se aplica a cualquier nivel de liderazgo, ¿no, Bárbara? Efectivamente, sí, o sea, el deporte tiene una doble dimensión al final, ¿no? Tiene la dimensión como sector propio y luego como motor de transformación, que hemos dicho, ¿no? Motor de transformación de las sociedades. Entonces, evidentemente, el deporte tiene intrínsecos unos valores que pueden hacerse ver ya desde el ocio, la relación con los compañeros cuando se trata de deportes de equipo, el tema del compromiso, de la dedicación y del esfuerzo, la autosuperación, la resiliencia, la ruptura de los límites mentales y de creencias limitadoras, como decían en la ponencia anterior. Efectivamente, son unos instrumentos fundamentales que al final forjan una personalidad y una manera de encarar las dificultades con las que nos podemos encontrar a nivel personal, vital y profesional, que generan un pozo muy importante y que lógicamente contribuyen a esas posiciones o carreras de liderazgo, que al final se trata, pues efectivamente, de poder desarrollarte profesionalmente en plenitud desde la posición que tengas que ocupar y ser coherente tanto internamente como externamente. Supongo, Jimena, que a ti no te sorprende, ¿no?, que esas grandes mujeres líderes pues hayan bebido de los valores del deporte, de diferentes deportes, porque en tu caso también nos decías, ¿no?, que hay muchos de esos valores que aprendiste, también el de la constancia, la capacidad de sacrificio, ¿no?, que yo creo que tenéis los atletas profesionales, son aplicables al liderazgo después en una empresa o en una institución al máximo nivel como es la tuya. Deporte comparte plenamente todas esas virtudes que ustedes acaban de mencionar con la posición de liderazgo. Se complementan muchísimo y son un apoyo muy grande cuando uno tiene que cambiar, tiene que salir de lo que es ser atleta y enfrentarse a la vida normal, al común, que es una etapa muy difícil para los atletas. Creo que esas herramientas con las que venimos nos ayudan a que esa transición sea un poco menos difícil, menos caótica, porque es complejo. Entonces, afortunadamente, contamos con esas herramientas para insertarnos en la realidad, digamos, salir de ese mundo un poco irreal en el que vivimos cuando somos atletas de alto rendimiento. La brecha de género en el deporte sigue siendo una realidad. Podemos hablar desde la repercusión mediática, ¿no?, las coberturas de las competiciones femeninas, por ejemplo. Podríamos hablar de sueldos. Podríamos hablar también de la ocupación de puestos, lo mencionaba antes Bárbara, en árbitros, en entrenadores. Celia, me gustaría que nos hablases de qué papel crees que juega la igualdad también en ese objetivo de liderazgo femenino. Entiendo que la igualdad es uno de los pasos fundamentales, si no el primero, quizás. Exactamente, es fundamental. Además de la competencia como criterio de selección para no importa qué posición, es importante que haya la oportunidad. Y si la oportunidad no existe, no se va a poder comprobar estas capacidades. Entonces es muy importante que haya políticas de igualdad en todas las organizaciones, que sabemos que en un primer paso tiene que ser un poco, diré, imponida por cuotas o algo, pero es un medio
de llegar al objetivo que es de tener una igualdad de género. Claro, Bárbara, antes lo hablábamos, ¿no? Esas medidas que se toman para que, por ejemplo, pues ponemos un caso claro, lo hablaba también con las atletas, que una mujer que es deportista no piense que su carrera se puede paralizar por quedarse embarazada y decidir tener el proyecto vital que es ser madre, ¿no? Es importante que todo eso se vea reflejado en todo, desde un cargo de dirección hasta un árbitro, hasta la propia atleta, ¿no? Sí. Bárbara, te decía, te la lanzaba a ti, disculpa. Con Celia, perdona. Sí, efectivamente. Al final se trata de una cuestión ya más allá de la igualdad, o sea, se trata de una cuestión de justicia. Entonces, cuando ya estamos hablando y trasladando esas circunstancias a la justicia, no queda más remedio que sea así, ¿no? Y realmente la igualdad de oportunidades, real y efectiva de oportunidades pasa necesariamente por tener que tener unas limitaciones o unas regulaciones que la hagan efectivas desde el ámbito público. Pero, como digo, el objetivo ideal es que esa filosofía y esa conciencia pues se generalice y que sean las propias organizaciones, instituciones, clubes, etcétera, las que voluntariamente y de una manera además natural, no impuesta, de una manera natural por sentido común y por justicia, permitan esas equiparaciones, efectivamente. No sé, me gustaría que reflexionáramos sobre un tema que, por ejemplo, en nuestro país se produce, y es que ese liderazgo femenino lo vemos de una forma más efectiva en deportes individuales, como puede ser, pues por ejemplo, el atletismo. Todos sabemos quién es Ruth Beitia, como puede ser, hablábamos de Carolina Marín, todo el mundo sabe quién es nuestra gran jugadora de bádminton, pero podemos hablar también, decíamos, Teresa Perales, Lidia Valentín. Sin embargo, en los deportes de equipo, como puede ser en nuestro caso el fútbol o el baloncesto, no sucede igual, y no es por los méritos, porque en concreto, por ejemplo, tenemos uno de los mejores equipos, ya hablo, por ejemplo, a nivel de federación, ¿no? de baloncesto femenino y de fútbol femenino de la historia. ¿Por qué creéis que ese liderazgo se produce de una forma, no sé, quizá más efectiva en los deportes individuales que en los deportes colectivos? Celia. Yo creo que tiene que ver probablemente con el factor que la resiliencia, cuando tú tienes que practicar una actividad individualmente, es diferente de cuando tienes un equipo que te apoya. Bien, el atleta tiene siempre un equipo que apoya, de entrenador y todo más, pero tú luchas solo para tu objetivo. Y ahí creo que hay más resiliencia en este tipo de deportes, que tienes que conseguirlo solo. Es solo tú en la pista para tu objetivo. Eres tú contra el mundo, ¿no, Jimena? Tú te enfrentaste a ese momento. ¿Opinas de la misma forma? ¿Crees que esa es la clave, esa resiliencia que al final quizás se ve más en los deportes individuales, que no tienes pues el apoyo del equipo, ¿no? Lo que decíamos, tú contra el mundo, tú contra la pista, tú contra la competición. María, sí, yo creo que yo creo que uno se vuelve más resiliente porque es difícil, lo que decía, uno tiene que enfrentar siempre, claro, rico ser uno el que gana y toda la atención sobre ti misma, pero también en el momento del fracaso uno no tiene mucho a quién echarle la culpa, digamos, no tienes con quién sentarte y alguien que te abrace y que te diga, bueno, para la próxima como equipo vamos. Pero a mí también me llama la atención porque en esos deportes que tú mencionas, en el fútbol, por ejemplo, en los hombres es al revés, o sea, todo el mundo sabe quién es un Ronaldo, quién es un Messi, y los niños todos lo siguen, y son líderes enormes, y siento que las mujeres todavía nos falta que eso siga sucediendo. Entonces no logro explicármelo. Tal vez algún sociólogo, alguna persona me puede dar una explicación un poco más coherente de la que yo no he podido llegar, porque siento que hay deportes de equipo donde hay grandes líderes. Uno ve a Michael Jordan en el básquetbol, que es un ídolo, o en tantos deportes de equipo de hombres sobre todo. Siento que en las mujeres todavía nos falta, y interiormente, pensándolo, creo que también puede ser porque nosotros las mujeres
tenemos que apoyar más a esas mujeres. Yo veo que casi nunca veo a una mamá que le diga a sus hijas, venga, sentémonos, vamos a ver un partido de fútbol del Campeonato Mundial de Fútbol Femenino o del Campeonato Mundial de Básquetbol. Un hombre sí lo hace con sus hijos y se sienta y apoya a los hombres y es fan de ellos. Creo que las mujeres todavía no nos involucramos lo suficiente con el deporte. Necesitamos más mamás que metan a sus hijas para que esas mujeres que están en esos deportes de equipo también se conviertan en líderes y en ídolos de muchas otras niñas. Así que es un trabajo de nosotras mismas las mujeres, porque yo reconozco, yo nunca, rara vez me pongo a ver un deporte en fútbol, por ejemplo. Por lo general uno ve el mundial masculino, no el femenino. Entonces creo que ahí las mujeres estamos en deuda y tenemos que apoyarnos entre nosotras mismas para llegar a tener mayor notoriedad también y mayor realce en la sociedad. Bueno, estoy hablando de esos deportes individuales. Hemos contado con dos grandes atletas de nuestro país durante toda esta jornada y la jornada de ayer, y las tengo ahí al otro lado en el backstage, pero quiero saber, Ruth, por ejemplo, ¿qué opinas tú de ese liderazgo? Que claro, tú eres una líder en sí mismo, como lo podía ser Jimena en su momento. ¿Tú crees que ese mayor liderazgo en el atletismo, por ejemplo, también tiene que ver con esa resiliencia de la que hablábamos? Creo que no estamos escuchando a Ruth, que habíamos... No la podemos escuchar. A ver, yo creo que sí, que lo vamos a reconectar. Hola. Si no, no pasa nada, ¿eh? Si no, seguimos y hablo con Ana y con Ruth al final, lo que sea mejor para la técnica. Ahora, ¿me escucháis? ¿Ahora sí? Te escuchamos perfecto, Ruth. Bueno, lo primero, gracias por vuestros testimonios, gracias por esta mesa redonda y sobre todo, gracias por representarnos a esas mujeres y darnos esa fuente de inspiración para dar el paso e irnos a puestos de dirección, a puestos que son también representables por mujeres, evidentemente. Hablando de la resiliencia, bueno, yo creo que el liderazgo que puede tener un deporte individual, como pueda ser el atletismo, como pueda ser el bádminton o como pueda ser la natación. Nadie entiende la natación sin Mireia Belmonte, nadie entiende el bádminton sin Carolina Marín. Yo creo que es porque somos esa imagen de ese deporte, ¿no? Cuando estamos en un conjunto, ahí sí que aún necesitamos trabajar para que sean pues tan representativas esas mujeres del fútbol, esas mujeres del baloncesto, esas mujeres del balonmano, como han sido en su momento pues los hombres en esos deportes de equipo. Pero sí que es verdad que hay que seguir trabajando. Estamos aquí, creo que este foro ha sido muy inspirador para hablar, ¿no? de tanto de cómo ver de distintas perspectivas cómo las mujeres, como las deportistas, en este caso como las atletas, podemos aprender de muchas otras mujeres líderes y creo que también se puede llevar a los deportes de equipo sin duda alguna. Pues muchas gracias, Ruth. Voy a hacerle también una pregunta a Ana antes de volver con las ponentes, porque Ana, yo entiendo que para ti, que sigues en activo y que sabes de la importancia, por un lado tenemos a Bárbara del Consejo Superior de Deportes, pero también de la importancia de las instituciones como las que también están al cargo Jimena y Celia. Es importante para ti también saber que hay mujeres que están velando por ti, por tu futuro, pensando en esas medidas que te van a beneficiar, y es importante que también en esos puestos haya mujeres, ¿no? Sin duda alguna. Quiero felicitaros porque me parece que habéis explicado muy bien y, bueno, lo encarnáis en vuestro papel en las federaciones. Felicitaros por cómo lo habéis expresado, por cómo habéis llegado hasta allí de una manera no premeditada. Me ha gustado mucho cómo han demostrado con su experiencia las tres que han roto el techo de cristal casi sin esperarlo, simplemente porque han comprendido que por qué no iban a estar ellas en puestos de responsabilidad, ¿no? Y creo que haya mujeres como vosotras que rompéis ese techo de cristal para que las demás continúen subiendo arriba en puestos de responsabilidad es muy importante, porque como ya lo habéis dicho vosotras, es necesario que haya mujeres en puestos de responsabilidad en lo alto, ¿no? de las instituciones en las que estáis, para que se nos oiga, para que vuestra perspectiva también esté ahí, porque es necesaria para que luego pues recale, ¿no? en el deporte femenino, que es por el que veláis.
Muchas gracias, Ana. Vamos a recuperar también a Bárbara para continuar, pues yo creo que con alguna pregunta más que nos va a dar tiempo todavía de esta mesa redonda, porque sí que es cierto que hay algunos aspectos que abordar. Naciones Unidas, a través de su Oficina para el Desarrollo y la Paz, lleva años utilizando el deporte como palanca y como cohesión de cambio entre los géneros, como motor de cambio social para la igualdad de la que hablábamos, ¿no? Y yo creo que es importante ese apoyo, esa conciencia de las grandes instituciones. Vosotros sois grandes, pero todavía no. Ese órgano mayor como puede ser Naciones Unidas, para que se produzca ese cambio, para que se consolide, Celia, ese liderazgo, ¿no? Sí, es fundamental. Fundamental porque estas instituciones son, ¿no?, también instituciones de referencia, organismos de referencia. Y cuando hay estos organismos que lo promueven, es mucho más fácil que los organismos demás lo hagan también. Como decía Bárbara, el Consejo de Deportes tiene como brazos las federaciones y así nos sentimos nosotros también con estas instituciones. Somos los brazos de estas instituciones que promueven esto. Y es verdad que tiene un impacto. Cuando estas instituciones lo llevan como al serio, que tienen un impacto, y World Athletics es un ejemplo, el Comité Internacional es un otro ejemplo para todos los organismos demás. Vamos a cerrar, sí que me gustaría, para despediros, que me dijerais brevemente en una idea, ¿qué falta, qué es necesario todavía para que ese liderazgo femenino sea efectivo y sea real? Bárbara. Creo que falta la creación de oportunidades, porque si nos damos cuenta, a nivel deportivo y a nivel gestión, nosotros somos el 50% del planeta, las mujeres con una formación elevadísima, un nivel extraordinario en lo deportivo. Entonces, realmente a nivel capacidad no podemos hablar de que falte camino por recorrer. Personalmente, o a lo mejor por mi tendencia hacia la política pública, por así decirlo, creo que lo que falta es creación de oportunidades y necesariamente que lleve desde la conciencia social, ¿no? O sea, que la conciencia social sea capaz de generar esas oportunidades de igualdad. Jimena, ¿qué nos queda por delante todavía? ¿Qué pequeña pieza del gran puzzle nos falta por poner encima de la mesa? María, yo complementando lo que dice Bárbara, creo que necesitamos tiempo. Yo creo que cada año que pasa las mujeres nos hemos ido multiplicando en posiciones de liderazgo y yo espero que en pocos años ya las mujeres estemos en ese 50-50, que es lo que queremos. Pienso que con el tiempo y con las oportunidades que nos van a ir dando y se van a ir abriendo, vamos a lograr llegar a eso. Así que oportunidades, un poquito de añitos que vayan pasando, madurez, y yo pienso que la mujer va a llegar al sitial que se merece. Y termino, Celia, contigo. ¿Algún apunte más que puedas hacer a estas piezas que nos han ido comentando Bárbara y Jimena para cerrar? Acreditar que es posible, que si las oportunidades están, va a haber mujeres ciertamente para todas las funciones que queréis. Pues si me permitís añadir la mía, yo creo que para que sea necesario necesitamos a mujeres como vosotras, que sois pioneras, que sois ejemplo, que sois lucha, superación. Y para mí, en concreto, y creo que para todas las mujeres que os hemos estado siguiendo hoy, sois sin duda un referente. Así que gracias por lo que hacéis, gracias por lo bien que lo contáis y sobre todo gracias por vuestro trabajo. A Jimena Restrepo, vicepresidenta de World Athletics, a Celia Méndez de European Athletics y a Bárbara Fuertes del Consejo Superior de Deportes. Ha sido un lujo contar con vosotras. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un honor. Gracias a vosotros por la oportunidad. Un abrazo muy fuerte para las tres. Y le voy a pedir a los compañeros que ahí están ya Ana y Ruth. Muchísimas gracias, compañeras, también. Ha sido un placer contar con vosotras. Para mí, además, pues un gustazo conoceros, por un lado, y saber que estabais ahí como, bueno, pues como apoyo para poder dar vuestra experiencia. Creo que lo que hacéis es muy importante, no solo lo que hacéis y lo que habéis hecho en la pista, sino lo que decía, ¿no? Ser pues un referente como deportistas y como mujeres, que al fin y al cabo me quedo con esa idea que nos decía también Paula, hay que ser buenas personas para ser líderes. Así que gracias por estar con nosotras estas 2 jornadas.
Muchísimas gracias a ti, María, y sobre todo muchísimas gracias a todas aquellas personas que han estado detrás de sus pantallas y a todas y cada una de las personas que han hecho posible estas ponencias magistrales. Pues sí, me sumo al agradecimiento. Gracias, María, por hacer de guía en estos 2 días. Ha sido una experiencia maravillosa y espero que todas las personas que habéis asistido pues saquéis de aquí la conclusión de que el liderazgo no es un superpoder con el que se nace, sino que se trabaja con todo lo que hemos aprendido en estos 2 días. Yo por lo menos me llevo un aprendizaje enorme. Pues muchísimas gracias, Ruth Beitia y Ana Lozano. Ha sido un placer. Adiós. Hasta luego. Bien, llega el momento de cerrar, pero sí que me gusta repasar algunas conclusiones que nos ha dejado la jornada de hoy, porque Sara Andrés empezaba, bueno, sin duda, tocándonos el corazón. Nos decía algo que me parece fundamental, ¿no? Que es que da igual lo que suceda, da igual todo lo que pueda pasar en su caso. Yo creo además que esto lo hemos comprobado. Si tienes claro quién quieres ser y dónde quieres llegar, ¿no? Lo importante es tener ese proyecto vital, ese objetivo que, sobre todo, y ese es el concepto con el que me quedo, que nos haga conectar con la vida. En su caso lo ha sido el deporte como herramienta no para desconectar, sino todo lo contrario, para reconectar. Susana Borgos nos decía cómo la comunicación, igual que el atletismo, se puede entrenar, cómo también comunicamos para escuchar, ¿no? Como ese mejor seguro que podemos tener es la preparación, el entrenamiento para triunfar y para ser grandes líderes que sepan también comunicar todo lo que hacen. Paula Miguel Escuadra nos decía que el líder nace y también se hace, que se puede también, como decíamos con la comunicación, entrenar. Y hay algo fundamental, el 75% del éxito de un líder es en este caso la inteligencia emocional. Hay que aprender también a ser buenas personas y a transmitirlo, ¿no? Y de esta última ponencia me quedaría con todo, pero sí que creo que todos hemos visto, ¿no? La importancia de las mujeres, no solo en las pistas, no solo en los campos de entrenamiento, no solo en el ámbito deportivo, sino en los puestos de gestión, de dirección. Es importante que haya mujeres que piensen cómo proteger a las deportistas, que haya mujeres pensando cuáles son las políticas necesarias para que la igualdad en el deporte no sea un sueño, ¿no? Y sea un hecho. Así que yo creo que me quedo con la última frase que decía Celia: creer es posible. Ha sido un placer. Antes de acabar, yo creo que necesitamos la última inspiración que nos haga pensar en ese atletismo, en ese deporte y en ese liderazgo femenino que hoy hemos comprobado que es posible. Yo empecé como una niña que no ganaba nada, absolutamente nada, a lo que he llegado a ganar. Y me encanta transmitir esas historias para hacer soñar a los niños con lo que les gusta, con los que les apasiona y que realmente que lo intenten. Me gusta mucho cuando veo a niños en las carreras y niñas que se te acercan y te conocen o te piden el dorsal o lo que sea, porque bueno, yo también empecé así y aquí estoy con un estilo de vida que me gusta. Entonces bueno, si todas esas niñas en algún momento acaban como yo tan ilusionadas y enamoradas de este deporte o de cualquier otro, pues nada, estaré encantada. Que seguir fomentando que las niñas, que las chicas no dejen el deporte en las etapas más críticas, ¿no? Si nos fijamos en el estamento de los entrenadores, ¿cuántas entrenadoras hay? Sobre todo entrenadoras de élite. Pues hace falta un trabajo de lo que se dice de empoderamiento, ¿no? Que las mujeres se sientan capaces.
Llegados a este punto, solo queda dar las gracias, sin duda dar las gracias a las deportistas, a las árbitros, a las entrenadoras, bueno, a todas las mujeres que forman parte del deporte. Por otro lado, a todos los ponentes que han estado con nosotros en estas 2 jornadas por el aprendizaje, por la generosidad de compartir sus conocimientos con nosotros. Gracias también a la Federación Española de Atletismo por generar este espacio tan necesario, tan importante y sobre todo por pensar que se puede, ¿no? Que esa mujer líder en el deporte y en la vida, pues lo que decía, ya no es un sueño. Gracias también a Marta y a Raúl por la organización, por supuesto a Ruth y a Ana por acompañarnos durante toda la jornada. Gracias también al equipo técnico que ha estado hoy, no les veis, pero yo les veo al otro lado, que han hecho que este congreso sea maravilloso y que sea cultura segura, que yo creo que es fundamental en estos tiempos. Y nada, gracias por contar conmigo, por seguirnos. Para mí ha sido un gusto. Espero que nos veamos muy pronto y nada, ya sabéis, Be Leader Woman, si no es este el primero, que sea el primero de muchos. Un abrazo grande. Hasta pronto.